La consolidación del Estado Nacional en relación al desarrollo de la educación argentina. El camino hacia la unificación del Estado argentino pudo concretarse cuando se alcanzó un acuerdo entre los distintos sectores que habían estado en conflicto durante décadas. El periodo comprendido entre 1862 y 1880 es conocido como periodo definitivo de la organización nacional, en donde podemos contar con la presidencia de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Durante estas tres presidencias de la Argentina unificada se crearon las bases para una organización política y el desarrollo de la educación. Previamente, en 1829, asumió el poder Juan Manuel de Rosas, donde se dieron las discusiones sobre el orden y progreso. La educación implantada anteriormente a él por Bernardino Rivadavia en este gobierno decayó. En 1831, Rosas dispuso que se homogeneizaran los programas escolares, adecuando los contenidos al conservadurismo popular, donde se exigió a los docentes que firmaran un certificado de adhesión al gobierno. Y en 1838 se borraron del presupuesto los salarios docentes y se estableció que los padres pagaran los gastos de locales, maestros, monitores y útiles de cada escuela. También se aclaraba que aquellas escuelas que no pudieran sostenerse por esos medios debían clausurarse. Rosas estuvo en contra de la educación pública junto con su asesor Pedro de Angelis, el cual hacía especial hincapié en que el Estado no debía financiar la educación, sino que ésta debía estar en manos privadas. Quería transferir los establecimientos públicos al sector privado y además planteaba que la enseñanza no debía apartarse de los contenidos ideológicos, acorde con el gobierno y a la Iglesia Católica. En esta época creció sustantivamente la enseñanza privada, ya que el gobierno rosista estableció que se cobrarán aranceles en las escuelas primarias y públicas y que se despidieran a los niños que no pudieran pagarlos. En fin, el sistema instaurado al comienzo por Rivadavia fue desmantelado. En 1837 abrió sus puertas el histórico Salón Literario, donde se discutía sobre política, educación y literatura por la llamada Generación del 37, que reunía a jóvenes liberales que se sentían responsables de la cosa pública. Estos creían en la democracia liberal y se diferenciaban de los federales rosistas y de los frívolos unitarios. El rosismo persiguió al Salón Literario formado por los jóvenes cultos, ya que el valor más importante para Rosas era la defensa de la nación. Dicha generación fundó en Buenos Aires la Asociación de Mayo, manifestando su voluntad de difundir asociaciones semejantes en el interior y en busca de una revolución moral. Sus principales exponentes fueron Domingo Faustino Sarmiento, Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría y Juan Bautista Alberdi. Pensaban en un proyecto de país progresista, teniendo en cuenta las ideas de la época de Europa y Estados Unidos. Alberdi proponía en cierta medida un autoritarismo político y Sarmiento un progreso económico, social y cultural, basado en el capitalismo y la libre circulación de bienes y personas. Buscaban que Rosas cayera por sí mismo, sin derramamiento de sangre, tratando de ganarse a los jóvenes oficiales patriotas. En 1844, Rosas emitió un decreto en el cual transfería la dirección de la educación al Ministerio de Gobierno, y su principal argumento para retirar el financiamiento de la educación pública fue la necesidad de destinar fondos para la financiación de la guerra contra el invasor extranjero. En los años de la Asociación de Mayo, Sarmiento era joven y vivía en San Juan, donde había creado una escuela para niñas con su junta protectora, porque le preocupaba que de los 30.000 habitantes de la provincia, solo 5.000 supieran leer. Además, había fundado el diario El Sonda, el cual predicaba contra el gobierno rosista, y como consecuencia de ello, Sarmiento fue encarcelado y en 1840 fue expulsado hacia Chile, en donde alternó tres actividades íntimamente relacionadas: el periodismo, la política y la educación. Más tarde, el presidente chileno Montt lo envió a Estados Unidos, donde Sarmiento
Sarmiento quedó impresionado por los aspectos democráticos del sistema educativo. Le interesó el hecho de que la comunidad fuera un sujeto activo de su propia educación y que la religión no fuera contradictoria con el desarrollo de una pedagogía moderna. Desde allí contuvo sus ideas en coincidencia con Mand, que para el progreso capitalista requería pensar en procesos educativos de largo plazo, que había que cambiar las costumbres, la cultura y el lenguaje para que la gente se volviera industriosa, que solo en ese orden se alcanzaría el progreso. Sarmiento vivió en Chile hasta la caída de Rosas, quien fue vencido por Urquiza en 1852. Fue entonces cuando Sarmiento propuso darle a la población argentina una educación básica integral que elevara su cultura. Para él, la formación de la moral y las costumbres eran la base de la estabilidad sobre la cual debería descansar el progreso económico y social. En este sentido, Sarmiento fue dándole forma a la idea de educación pública, la cual llevó a la práctica desde los distintos puestos de poder que ocupó. Con la influencia de él, se fundaron escuelas, se formaron a maestros, se crearon escuelas secundarias nacionales en el interior del país, se trajeron maestras estadounidenses para las escuelas primarias, se abrieron escuelas nocturnas para obreros, surgieron escuelas ambulantes, se repartieron libros y se consolidaron las bibliotecas populares. En 1862, Mitre asumió a la presidencia, quien triunfó contra Justo José de Urquiza, y ejerció hasta 1868, donde nombró a Sarmiento como su ministro de gobierno y también gobernador militar de San Juan, su provincia natal. Su mandato duró entre 1862 y 1864. Ya en 1868, Sarmiento accedió a la presidencia de la República, que ejerció hasta 1874, con Nicolás Avellaneda como su ministro de Justicia e Instrucción Pública. En 1869 realizó un censo nacional que reveló que más de 1 millón de personas no sabían leer ni escribir, de 1.737.076 habitantes. En 1870, Sarmiento fundó la Escuela Normal de Paraná y desde esa fecha hasta 1896 se fundaron en el país 38 escuelas normales acordes al modelo paranaense. Su meta era la extensión del sistema de educación pública hasta abarcar al conjunto de la población educable, ya que para Sarmiento existían muchos integrantes del pueblo que no eran educables y por lo tanto quedaban afuera de su propuesta educativa. De ese modo, para él, la educación actuaría sobre la sociedad, cambiando su naturaleza y haciendo posible el progreso. En 1871 se dictaba la Ley de Subvenciones Escolares, la cual sistematizó la ayuda económica de la nación a las provincias. La ley destinada a fondos del Tesoro Nacional para construir escuelas públicas, adquirir mobiliario, libros y útiles y pagar a los profesores. En 1875 se dictaba la Ley de Educación Común de la provincia de Buenos Aires, consecuencia de la reforma de la Constitución Provincial de 1873, la cual estableció la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, 8 años para los varones y 6 para las mujeres. La década de 1880 comenzó con el gobierno de Julio Argentino Roca. Durante su presidencia fundó el Consejo Nacional de Educación, presidido por Domingo Faustino Sarmiento. Cabe recordar que para esta fecha también se federalizó la ciudad de Buenos Aires, transformándose en la capital federal. En 1884, el Congreso de la Nación debatió ampliamente y aprobaba la Ley 1420 de Educación Común Laica, gratuita y obligatoria, cuya jurisdicción abarcaría la capital federal y los territorios nacionales.